Bueno, hace rato que llegábamos a escuela dominical y el hermano Jaime comentaba, dice, vamos a pedirle, hay dos pastores aquí, dice, y pues ellos podrían ampliarnos en el estudio. Yo volví a ver a mi hermano y pues, quizá haya otro más. Hermanos, ¿por qué digo esto? Yo soy Jonathan Gómez y aunque nací en una cristiana, hermanos, y sí he estado en la iglesia, digamos, como asistente en muchos años, el Señor, a partir de la pandemia, en el 2020, nos llamó apenas al ministerio, hermanos. Y recién gradué hace un mes y medio, el 14 de junio. Entonces, pertenezco a la iglesia Bautista de Manuel, como decía, en Cicilingo, en el estado de Hidalgo, y estoy atendiendo una misión. Entonces, así como el cargo del pastorado lo estamos aprendiendo apenas a ejercer ahí en la misión, pero gracias a Dios porque también en algún momento el Señor nos tuvo por fieles a pesar de nuestra infidelidad y nos incluyó al ministerio. Yo ayer le compartí a algunos hermanos y digo, me siento como el trabajador aquel inútil que les dijo el mayordomo, ¿por qué estáis aquí sin ir a trabajar? Y ya era la 11ª hora del día. Y el Señor había tocado a mi corazón en la juventud y me fui a prepararme. Después en la vida ya de casado, pero también no fue así, de responder a su llamado. Cuando nos alcanzó la pandemia COVID-19, bueno, en el año 2020, que ya no pudimos ir a reunirnos al templo, a la iglesia, con los hermanos de la iglesia, fue que tuvimos que empezar en la casa. Sí, nosotros vivíamos en otra localidad, a 15 kilómetros, vivimos en área rural, y nos íbamos a congregar hasta allá, y sí participábamos en la iglesia, en la escuela dominical, en la consejería con los jóvenes, y estando en cierta forma activos, pero de lleno en el ministerio fue cuando Dios puso en nuestro corazón ir y prepararnos. En el año 2022 y apenas gradué, les digo, el 14 de julio pasado. En la iglesia me han encomendado estar en una misión, es el lugar donde estoy viviendo, donde estamos viviendo con mi familia. Soy casado, tengo 4 hijos. Mi esposa, ella es Patricia María López Andrade. Tengo 4 hijos, 2 en Guadalajara estudiando en la universidad y 2 todavía con nosotros, uno en bachillerato y uno apenas recién saliendo de la primaria. Y por eso cuando dijo el hermano, le dije, no, creo que no se refería a mí, pero gracias a Dios porque nos está poniendo donde no pensábamos estar, y aquí estamos. Nos da mucho gusto estar con ustedes, nos da mucho gusto. Fue a pesar de los inconvenientes en el camino, porque salimos el viernes y pudimos llegar hasta ayer, gracias a Dios. Vamos a meditar la palabra de Dios. No vine a hablarles de mí, vine a hablarles, pero quise hacer esta presentación, gracias a Dios, porque predicamos a Jesucristo, a eso nos llamó el Señor y vamos a hacerlo, y estoy aquí. Les puedo decir literal, con temor, con temblor, y gracias
a Dios porque aquí nos tiene. Vamos a meditar, hermanos, la palabra del Señor en este mediodía. Y vamos a ir al primer libro de la Biblia, en el capítulo 12. Me compartió el pastor que ustedes están empezando, están estudiando, está la predicación basada en Nehemías. Y él también de igual manera me comentó que pues, si pudiéramos hacer énfasis en la familia, ¿sí? Porque aprendemos de la palabra del Señor que en ese libro de Nehemías todos se levantaron para estar haciendo la obra, tanto la obra material como la obra de estar vigilando y estar atentos contra el enemigo. ¿Sí? Y dice que nadie se quitaba la ropa sino para asearse, bañarse. Y ya estaban con la espada y estaban al mismo tiempo con la cuchara de albañil, tal vez, preparando, pero todos en la obra. Todos en la obra. Y el tema que esta mañana quiero compartir con ustedes es llamados para servir cerca del altar de Jehová. Y vamos a pedirles que se pongan de pie. Vamos a leer 4 versículos. Génesis 12, del verso 6 al 9. Vamos a leer todos juntos. Repito, estamos en Génesis 12, 6 al 9. Dice la palabra del Señor: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino del More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y vino hacia el Negev. Padre Celestial, estamos en tu presencia para ser ministrados con tu palabra. Pero Señor, en esta ocasión se me ha concedido el privilegio y la responsabilidad de hablar a tu pueblo. Pero que seas tú, Señor. Por favor, aquí estoy para que me uses. Señor Dios del cielo, háblanos con tu palabra, por favor. Gracias porque nos escuchas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? Llamados para servir ante el altar de Jehová. El capítulo 12 del libro de Génesis nos habla del llamamiento del patriarca Abraham. Eso lo tenemos, bueno, los cristianos, los que leemos la Biblia un poco, tratamos de analizarla, que Abraham, el primer patriarca, fue llamado de Ur de los Caldeos. Fue llamado de una tierra pagana, de idolatría, donde todo giraba en torno a las deidades que ellos tenían, como el sol, la luna, las estrellas, quizá, y de esta tierra también se habían hecho muchísimos dioses. Y dice la palabra del Señor que hubo un primer intento de salir de allá de Ur de los Caldeos, del padre de Abraham, Taré. Y salió Taré y quería llegar a Canaán. Sin embargo, eso está en el capítulo 11, en los últimos versículos, no llegaron a tierra de Canaán. Se detuvieron en un lugar llamado Harán, y allí murió Taré. Allí murió también el padre
de Lot. Y no se sabe del otro hermano porque menciona a 3 hijos de Taré. Pero Dios habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Vete. Y Dios le promete bendición y Dios está dándole una responsabilidad de iniciar una amistad, porque Abraham es conocido como el amigo de Dios. Abraham es conocido como ese hombre que Dios podía hablar y relacionarse, estar en diálogo, estar cerca, ¿sí? Porque más adelante nos enseña la palabra que Dios hasta medita y dice: encubriré a Abraham yo lo que he de hacer. Ya más adelante, cuando está intercediendo, luego se pone a interceder por Sodoma y por Gomorra. Dice la palabra del Señor. Entonces Abraham estaba cerca del Señor. Fue ese su llamado. Y salió sin saber a dónde iba. Llega a tierra de Canaán. Estamos ubicados en el verso 6. Y dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahí viene el obediente Abraham, aunque no sabía a dónde iba a llegar. Dice: y apareció Jehová a Abraham. La iniciativa para que Abraham saliera no había sido de Abraham buscando un mejor futuro. Fue Dios el que le había hablado. Era Dios el que le está apareciendo para sacarlo de Ur de los Caldeos. Y ahora, cuando ya está en la tierra de Canaán, le aparece Jehová nuevamente y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí es cuando empieza la comunión de Abraham con Dios, porque dice la palabra: y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Ahí está este hombre teniendo esa cercanía con Dios. Y el altar significa lugar de adoración. El altar significa lugar de sacrificio. El altar significa el lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios. Vemos que Abraham está obedeciendo y Dios está cumpliendo las promesas que le va haciendo. A pesar de que en textos anteriores nos están narrando de que Abraham era viejo, que su mujer era estéril, y ambos van obedientes y le siguen reiterando y afirmando las promesas hechas. El verso 7, donde dice que edificó, después de que le apareció Jehová a Abraham. Ahora, Abraham está edificando el altar y dice que de allí, versos 8, se pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Hai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Sigue Abraham en esa cercanía con Dios, invocando su nombre. Ahora ya sí, naciendo del corazón de Abraham, también buscar de Dios y entregarse en esa comunión con Él. Hermanos, también están estudiando, veo en la escuela dominical, las doctrinas de la Biblia. Y esa gracia, ese favor inmerecido que Dios nos otorga a todos nosotros, es iniciativa de Dios. Es algo que nació en el corazón de Dios
Su palabra lo afirma, que nos ama con amor eterno. Y por eso entregó a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Es Dios teniendo la iniciativa. Pero el hombre también tiene que hacer algo y responder. Y ahora el llamado sigue siendo para nosotros, para que tengamos esa comunión con Dios. Dios le está hablando a Abraham, de igual manera como está hablando hasta el día de hoy a los patriarcas, a los padres, a los responsables. Hace rato decíamos que Samuel tenía 3 profesiones: sacerdote, profeta y juez. De igual manera, Abraham era el responsable de ministrar a su familia, pero de la misma manera a los que estamos aquí, ¿sí?, Dios ha otorgado una responsabilidad única y especial a cada padre, ¿sí?, para que seamos, porque yo también soy padre de familia, seamos los responsables de levantar el altar en la casa, de levantar el altar familiar y acercar a la familia a la comunión con Dios. Veo varios adultos y quiero suponer que la mayoría son padres, si no es que todos. Hermanos, tenemos una grande responsabilidad. Así como Dios le da la responsabilidad a Abraham y él está obedeciendo cada vez más, primero solamente de salir y ni sabía que iba al principio. Y luego ya cuando se aparece Dios y le hace sus promesas, ahora él dice, está buscando una amistad conmigo. Y ahora dice, tengo que ir un poquito más. Ya empezó Abraham a invocar a Dios. Entonces el llamado para servir cerca del altar. Así nosotros, mis hermanos, tenemos esa preciosa responsabilidad de estar pendientes del altar. El altar personal primeramente, porque yo como individuo necesito esa comunión íntima con el Señor. Cuando yo la procure, de igual manera podré traer a mi familia y ser quien esté ministrando a mi familia. No sé si suceda por acá. Yo, gracias a Dios, veo varios varones aquí, pero nos ha tocado visitar otras iglesias donde quizás solamente de cada 10 presentes, 2 o 3 son varones. Y se ha visto que las congregaciones, bueno, allá en nuestra región, que son las mujeres las que están tomando la batuta para hacer la obra de Dios, ¿sí? No solamente en la congregación, también en su familia, quienes están ministrando son las mujeres. ¿Sí? Allá en el departamento regional de mujeres, los institutos femeniles son bien concurridos y hay un montón. En el último congreso femenil al que vamos los hombres a servir a las mujeres, porque les ministramos en todo, desde hacerles cafecito, darles de comer y todo. Las mujeres solamente van a recibir instrucción. No se preocupan ni de servirse un vaso de agua, porque los pocos varones estamos allá también. Pero son pocos. ¿Sí? Cuando la responsabilidad es del varón. Entonces, tenemos un llamado a vivir, ¿sí?, a estar pendientes de ese altar que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque dijimos que el altar significa comunión, el altar significa cercanía con Dios, el altar es el lugar del sacrificio, el lugar es el lugar de adoración. Y cada varón
es responsable de su vida personal y de su familia, y también dentro de la congregación. ¿Sí? Hermanos, desgraciadamente muchas veces, digo desgraciadamente, descuidamos eso. Y saben que Abraham, el personaje que estamos analizando, no fue la excepción. Dice la palabra del Señor: sí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero termina ese texto y el 9 nos dice, ¿alguien puede leerlo? Dice: que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Se dan cuenta? Muchas veces se pierde la comunión, y aunque había sido llamado para bendición y para poseer la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Abraham, por un descuido, dice el verso 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Como que llegó a la tierra prometida y todo muy bonito y la comunión con Dios, y nada más de repente voltea para ver los lugares áridos, desérticos, improductivos, porque el Negev es un desierto. El Negev es un lugar no productivo. No fue llamado Abraham para venir al Negev. Fue llamado para venir a la tierra que fluye leche y miel. Y estaba bien, pero un descuido lo llevó a estar volteando hacia un lugar que no debería de ver. Y muchas veces, hermanos, en la vida personal del varón pasa eso. Y muchas veces en la vida personal del papá, del patriarca, del sacerdote, del hogar, pasa eso, y le está pasando la batuta solamente a la esposa para que ella se encargue de la instrucción de los hijos, cuando la responsabilidad es nuestra. A veces volteamos al Negev, a veces nada más decimos, no, pues el varón es el que trabaja, el que tiene que aportar, y por eso está como tirando la toalla y dejándosela a la mujer. Y pasa dentro de la congregación. No digamos allá afuera, porque allá afuera, ahora, ustedes saben, ustedes viven en la ciudad, nosotros allá vivimos en el área rural, donde las comunidades están muy alejadas una de otra. La ciudad más cerca que tenemos, digamos que es, en mi caso, Huejutla de Reyes Hidalgo, que está a una hora y media. ¿Sí? Mi hermano igual tiene que salir a Tempual y también hace más de una hora. Pero, ¿cómo está la sociedad actualmente? ¿Sí? Los hogares están destruidos. Los hogares, no sé si se le puede llamar hogar, porque solamente están con un solo progenitor. O incluso los nietos solamente viviendo con los abuelos. Ya ni hogar podemos llamarle a eso. ¿Por qué pasa? Pero el mensaje es para nosotros, la iglesia, los varones. ¿Por qué tendremos que voltear al Negev? Abraham se descuidó. Abraham se descuidó y dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. No era su llamado a estar en el Negev. Sin embargo, hay algo que pasó en su vida. Y si el verso 10 nos empieza a narrar qué pasó en la tierra. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Oigan, el responsable de guiar a su familia, aunque hasta aquí todavía no hay descendencia, solamente está Saraí, su esposa, su sobrino Lot, que viene con él, pero no fue llamado. ¿Y a dónde está yendo ahora? A Egipto.
¿Qué representa Egipto? Esclavitud. Significa volver al mundo. Significa volver atrás por una situación. ¿No había venido este varón a la tierra que fluye leche y miel? Claro. Sin embargo, dice, no iba para comprar víveres. ¿A qué? Ahí dice, para morar allá. Digo, no, yo creo que Dios se olvidó de lo que me dijo que me iba a dar. Yo creo que no voy a ir a Egipto. No, allá. Voy a vivir allá. Sí, porque dice la palabra del Señor que Abraham dice que decidió ir a Egipto para morar allá. Cuando el descuido del varón se da, pueden suceder muchas cosas. Y Abraham puso en riesgo. No tenía hijos, pero tenía una esposa. ¿Y saben a quién puso en riesgo? A su mujer, a su esposa. A su mujer puso en riesgo. Imagínense si hubiera tenido hijos. Por eso es importante. Tú no solamente tienes esposa, también tienes hijos. Y hay muchos que tienen hasta nietos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen nietos aquí? Qué importante es no descuidar el altar, la comunión con Dios, porque también es tu responsabilidad. Bueno, la mayoría de los que levantaron la mano fueron mujeres, pero no debemos de perder esa comunión con Dios, porque se pone en riesgo a la familia. Se pone en riesgo a la familia. Y Abraham está dando, el padre de la fe, está dando pasos de temor. Ahora está dando evidencia de que había perdido comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, verso 11: y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dice, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Oigan, ¿y cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? 75, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría Sara? ¿10 menos? 65. ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí, ahí donde había dedicado su altar entre Jaín y Betel? Y luego que va descendiendo al Negev, y luego en lo que llega a Egipto. No sé, no me metí a investigar cuántos años tendría Abraham cuando descendió a Egipto, pero supongamos que habían pasado 5 años solamente, 80. Su esposa entonces tenía 70. Oiga, a sus 70 años, Sara, hasta entonces se dio cuenta Abraham: tengo una mujer bien bella. ¿Sí? ¿Cuánto descuido de Abraham? ¿Sí? Que he aquí, hasta ahora conozco que eres una mujer bella y te van a ver los egipcios y me van a matar. No, ya ni si te van a la vida. Y seguramente a sus 70 años arrancamos sus tiros en Egipto la mujer. Pero todo por el descuido de Abraham. Esta palabra nos lleva a analizar nuestra vida, varones, y que tengamos responsabilidad por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ese es el propósito. Y dice, no solamente hasta entonces se le abrieron los ojos, tuvo temor, y el temor lo llevó a mentir. El temor lo llevó a hacer cosas que no debería haber hecho. Dice, después de que dijo: te van a reservar la vida a ti y a mí me van a matar, ahora pues di esto. Ahora se está equivocando cada vez más por haberse apartado de la comunión con Dios. ¿Qué está pasando ahora? Di que eres mi hermana. ¿Sí? Para que, y no solamente, ahora todavía
Ya no nada más para que se preserve la vida, para que me hagan bien los egipcios, dice ahí. Dicen, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Se estaba aprovechando de la belleza de su esposa, nomás para que le hicieran bien. Y le empezaron a dar cosas. Y los egipcios, ellos nada más estaban cazando. El mundo siempre nomás está tratando de cazar. ¿Sí? Lo bueno. Si tú y yo nos descuidamos, y también va para todos los jóvenes, las mujeres, si nos descuidamos, el diablo con león rugiente, dice la palabra del Señor, anda buscando a quien devorar. Hermanos, no perdamos la comunión con Dios, porque cuando Abraham titubeó, vean, ya entraron a Egipto. Cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran manera. También los vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Qué necesidad había? O sea, ahí está. A veces nos ponemos a leer y no analizamos. Dice, pero ven, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No nos dice la Biblia cuántos años tenía Faraón, pero si era muy viejo, no creo. Yo creo que era todavía más joven que Sara. Y sin embargo, se está enamorando de la mujer de 70 años. Porque era hermosa. Porque tenía lo suyo. ¿Sí? ¿Qué necesidad de que el mundo nos venga a recordar lo bello que tenemos en familia? La linda esposa que Dios nos ha dado. Los hermosos hijos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, nuestra responsabilidad. Pero con descuido, muchas veces pasa. Yo no sé si pase aquí. Pero esta palabra nos debe llevar a reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios y nuestra responsabilidad de estar en adoración, en el lugar de sacrificio, en el lugar que Dios nos ha puesto. ¿Sí? Allí frente al altar. Y no mirar al Negev, al desierto. Y menos regresarse a Egipto, hermanos. Menos. Porque vean lo que está pasando y aparentemente Abraham sigue dormido porque dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Verso 16. Él viene a gusto, vean. ¿Qué hizo? Bien, el faraón, ¿qué hizo? Bien a Abraham por causa de ella. Ajá, vive como ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, y bien contento, ¿sí? Y recibiendo todo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible descuido, hermanos! De verdad. Cuando el pecado llega, te ciega. Y a veces estás bien contento en la iglesia. Y te estás engañando a ti mismo. Porque quizá el Negev ya te envolvió. O quizá el Egipto del que saliste, del que Dios te sacó, otra vez te ha envuelto y te tiene ahí apachurrado. ¿Sí? Pero aquí vienes y aparentas de que todo está bien. Y así estaba Abraham bien contento recibiendo asnos, bueyes, y todo lo que menciona. Y es cuando Dios tiene que intervenir, porque solamente Dios es el que interviene en el corazón del hombre. Y el Espíritu Santo trayendo el trabajo de redarguir, porque es así como fue iniciativa de Dios llamar a Abraham de Ur de los Calderos y darle toda la bendición. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Y el único que puede intervenir en ti, si tú le das permiso, es Dios. Y Él es el Espíritu Santo redarguyéndote, ¿sí?, para que trabaje en ti. Hermano, dice la palabra del Señor: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Hermanos,
Si fuimos llamados para servir ante el altar de Jehová, ¿por qué nos separamos de Él? Si fuimos llamados para vivir en comunión con Dios, ¿por qué descuidamos nuestra comunión con Dios? ¿Por qué tenemos que poner en riesgo a los nuestros? ¿Por qué? No se debe hacer. No debes hacerlo. No debo hacerlo. Dios tiene que intervenir. Y dice que hirió a Faraón. Y fue cuando Dios tiene que usar a un impío Faraón para que él le hable a Abraham y le diga, y le dice: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y poniéndolo en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Mis hermanos, ¿en qué lugar del camino te encuentras ahorita actualmente? No me respondas. Pregúntate tú a ti mismo, hermana, joven. Dios te llamó, Dios te dio su gracia inmerecida. Dios te ha puesto en un ministerio. Dios te ha llamado para que seas partícipe en la obra del Señor, en la iglesia Alfa y Omega. Dios te ha llamado para que seas el varón, ¿sí?, el responsable. Dios te ha llamado también, esto es la parte espiritual, te ha llamado también para que te unas en la obra material. Te ha llamado para que seas el que dé para las misiones, para los siervos de Dios, el que vaya y predique la palabra. Pero ¿en dónde estás? ¿En qué parte? ¿Estás allí, cerquita de la comunión con Dios? ¿Estás en el altar? O quizá tus pasos te han llevado al Negev. O quizá te han regresado a este Egipto. ¿En qué nivel está tu vida? ¿En qué lugar está tu vida? Hoy Dios quiere tratar con nosotros. Pero es necesario que tú seas dócil a su voz y regreses a la comunión con Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 12 a la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras. Y le dice: te conozco de principio a fin. Pero tengo una cosa contra ti. Te has dejado de tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de lo que has olvidado. Le dice, es una exhortación a la iglesia. Pero de igual manera, iglesia, Dios nos está llamando el día de hoy. Recuerda. ¿En qué nivel estás? ¿En dónde estás? Y Dios tiene que intervenir. Permítele a Dios que intervenga, porque aquí solamente Dios intervino en el corazón de Abraham, y Dios está usando al impío Faraón para que no cometiera adulterio, porque dice: por poquito me dejaste cerquita para que yo la tomara por mujer, por tus mentiras. ¿Sí? Y viene a gusto recibiendo todo lo que le daba. Pero dice la palabra del Señor, gracias a Dios por la misericordia que tiene por nosotros, ¿sí? Tuvo que regresar a Abraham y hacer un alto y regresar. Capítulo 13, verso 1. Tiene que regresar de Egipto. Salió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Tuvo que regresar de Egipto, tuvo que tomar una decisión de desandar el camino, porque había estado en Ur, fue llamado a Canaán y puso su tienda entre Ahí y Betel. Se fue al Negev y luego después a Egipto, pero tiene que desandar el camino, porque el lugar al que Dios le había prometido y al que lo había traído era allí. Y dice verso 1 del 13:
Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, empieza a desandar el camino. Gracias a Dios que se trajo a su mujer, no la dejó allá en Egipto. Dice, no, pues, allá de todos modos no le va a faltar marido, no. Dice, su mujer con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo, sí, le habían, y más, todavía más lo que le habían dado. Y Abraham era riquísimo. Y volvió por sus jornadas. Es necesario, hermanos, que nosotros volvamos por nuestras jornadas también. Varones, ¿en qué situación estamos? ¿En qué nivel estamos? Pero es necesario que analicemos, reflexionemos y que volvamos a la comunión con Dios. Pero es necesario regresar por nuestras jornadas, así como Abraham está desandando el camino, ¿sí? Volvió por sus jornadas, dice el verso 3. Desde el Negev, miren, regresó a Betel. Gloria a Dios. Dice, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jair. Es necesario que tú también le permitas a Dios que te regrese a tu primer amor, que te regrese al lugar donde conociste de Dios y te enamoraste y le servías con pasión y te eras responsable de levantarte y ministrar a tu familia. Y ministrar, que Dios te ministrara, y ministrar también dentro de la congregación, y que plantes tu tienda aquí donde está el altar de Jehová, y que regreses a la comunión con Dios. Dice la palabra del Señor, bueno, Abraham regresó hasta el lugar donde estaba su tienda, llegó nuevamente entre Betel y Jair. Verso 4. El lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, si nuestro llamado es para vivir, si nuestro llamado es para servir en la iglesia Yalva y Omega, no te vayas a ir al primero que te vea feo y dices, no, es que me vieron feo, mejor me voy. Al fin que en la ciudad hay muchas iglesias. Dios te llamó a estar aquí en la comunión con Dios primeramente y con la comunión de la iglesia. Aquí es donde Dios te ha plantado y tienes que permanecer y hacer la obra tanto material que se está haciendo como la obra de Dios que se tiene que llevar adelante, el de compartir, porque Dios tiene a la iglesia Alfa y Omega en la colonia Río Blanco con un propósito. Porque, no sé, supongo será en la ciudad, de que nadie vive por aquí cerca de donde están plantados. El que vive más cerca, ¿a cuántos minutos estará? Bueno, hay una familia. ¡Qué bueno! ¿Hay varias? ¡Qué bueno! Pero aquí Dios los ha llamado para estar en la comunión. ¡Qué bueno, mis hermanos! Gracias a Dios. Pero tienes que restaurar primeramente la comunión con Dios. Como Abraham nos da el ejemplo que tuvo que hacerlo. Pero fue Dios obrando cuando Abraham se lo permitió, porque pudo haberse quedado también en Egipto Abraham. Sin embargo, Dios tuvo que usar hasta el faraón para que él regresara. Hermanos, no pongas en riesgo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y ven y permanece siempre en la comunión con Dios. Abraham tuvo que reconciliarse con Dios y volvió a levantar el lugar donde estaba el altar, a levantar el altar en el mismo lugar. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Es necesario que todos nosotros analicemos y que regresemos a la comunión con Dios, porque aquí nos ha llamado el Señor
para vivir y estar siempre en esa perfecta comunión con Él ante la cara de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado, dile que le permites que te siga ministrando. Si Dios te ha ministrado, cuéntale en qué nivel estás, pero que quieras regresar la comunión con Él. Gracias, Dios, porque nos permites analizar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos hablas con ella. Gracias, Dios, porque ninguna palabra vuelve vacía, Señor. Y si me diste este mensaje para compartir con tu iglesia aquí presente, que sea, Señor, para que analicemos todos cómo está nuestra vida delante de ti, porque entendemos que hemos sido llamados para vivir y para servir en tu altar, Señor. Participar de los sacrificios, para venir y estar en comunión contigo, para vivir y estar en adoración contigo, Señor Dios del cielo. Gracias porque nos has hablado. Perdónanos cuando nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual. Perdónanos cuando no hemos levantado el altar familiar. Perdónanos, Señor, cuando hemos descuidado, Señor, nuestra comunión con la iglesia. Perdónanos, Padre Celestial, cuando nos hemos alejado de ti. Y a veces, aunque físicamente estemos presentes, Señor, estamos ausentes porque no hay comunión contigo. Perdónanos, Señor. Pero te ruego, Señor, que cada uno de los aquí presentes sean miembros o no de Alfa y Omega, Señor. Que los levantes, Padre Celestial, y que los lleves, Señor, al servicio de tu obra. Gracias, Dios, porque tú eres quien nos obraste nuestra redención enviando a Jesucristo. Y gracias porque no te importó nuestra condición, nos levantaste del lodo cenagoso y ahora aquí nos tienes, Señor. Ayúdanos para serte fieles. Y gracias, Padre Celestial, porque día con día nos hablas con tu palabra. Gracias, Dios, por todo. Voy aquí en oración en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Puedes sentarte. Amén.